Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 14 del curso de TypeScript. En esta ocasión vamos a ver qué son los namespace. ¿Para qué nos sirve esta nueva funcionalidad que se implementa de hecho en varios lenguajes de programación? Pero para nuestro caso en TypeScript, esto de los namespace existen básicamente para ayudarnos en la reutilización de nuestras variables, constantes y métodos, todo el código que tenemos en nuestro proyecto. Básicamente se podría decir que un namespace sirve para agrupar y encapsular partes del código con la misma funcionalidad. Hasta el momento en este curso estábamos utilizando un solo archivo, que básicamente ahí metíamos todo nuestra lógica, nuestro código, pero en la vida real nos encontraremos con proyectos mucho más grandes, los cuales no se pueden trabajar en un único archivo, por lo cual todo lo que son, por ejemplo, las interfaces, las clases, la lógica, las funciones, todo eso lo tenemos que separar en archivos más pequeños para de esta manera poder trabajar de una manera más ordenada, para tener un código más limpio y de esta manera también nuestro proyecto puede escalar con el tiempo. Y ahí viene este dicho famoso que dice divide y vencerás. Bueno, entonces los namespace nos van a servir básicamente para eso, para dividir nuestro código en varios segmentos, encapsularlos y luego podemos reutilizarlos en distintos archivos o en nuestro archivo principal. Bien, vamos a empezar entonces creando un proyecto bastante sencillo. Yo acá de momento tengo una página web, el index, en donde, como ya hemos visto en el curso, es una página muy sencilla. Entonces vamos a crear un archivo que vamos a llamar main.ts. Este archivo será el archivo principal. Recuerden que debemos crear también nuestro proyecto en TypeScript, así que vamos a entrar a la consola y acá escribimos tsc init para que TypeScript nos cree el archivo de configuración, que también ya lo vimos algunas opciones dentro del curso. Bien, vamos ahora a llamar a lo que es acá al archivo JavaScript. Entonces vamos a poner script src, vamos a llamar en este caso a main.js, que de momento no existe, pero al momento de compilar lo vamos a tener. Simplemente hacemos tsc, damos en enter y ya tenemos nuestro archivo compilado. Bien, ahora sí, vamos a empezar a utilizar los namespace. Para este ejemplo vamos a utilizar un simple validador de formularios, algo bastante sencillo, muy elemental, para que podamos entender el uso de los namespace. Vamos a crear entonces una carpeta dentro de nuestro proyecto, el cual vamos a llamar validar formularios. Y dentro de validar formularios, nosotros vamos a tener que ir creando los diferentes archivos, por ejemplo, para validar fechas, para validar, por ejemplo, nombres, para validar números, para validar correos electrónicos, para validar, por ejemplo, números de teléfono y los diferentes campos que nosotros necesitamos validar dentro de un formulario. Entonces, esto es un escenario muy interesante. Así que dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo, por ejemplo, para validar correos electrónicos. Así que voy a poner correos, por ejemplo, correos.ts. Y dentro de correos, lo que vamos a hacer es crear nuestro namespace. Para crear el namespace, precisamente utilizamos esta palabra reservada, namespace, y acá vamos a colocar el nombre de este namespace. Validar formularios, abrimos llaves y acá adentro vamos a crear una función bastante sencilla de las clásicas, así que ponemos function correos, el cual recibe una variable llamada correo que va a ser del tipo string y esta función retorna un valor booleano y dentro de la función vamos a utilizar expresiones regulares para validar lo que es un correo electrónico válido, ¿no? Que en su primera parte debe contener ya sea números o caracteres y que debe estar también compuesto por una arroba
y que también debe estar compuesto por un dominio válido. Vamos a crear una constante que vamos a llamar expresión, por ejemplo, expresión. Esta expresión regular básicamente lo que va a hacer es que el string que nosotros mandemos debe contener ya sea caracteres, debe contener un arroba y debe contener ya sea un .com, .net o un dominio válido, y conjugando esta expresión regular vamos a verificar que el correo electrónico sea válido. Así que vamos a dar un punto y coma en esta parte y simplemente con un if vamos a decir que la expresión regular, vamos a hacer un test y este test devuelve true en caso de que haya coincidencia con la expresión regular y false en caso de que no haya coincidencia. Así que aquí le mandamos el correo y retornamos true por verdadero y por else vamos a retornar false. De esta manera ya tenemos nuestra función común y corriente que simplemente va a evaluar un string con una expresión regular. Para que esto pueda ser visible desde otras partes del código es pero muy importante que antes de la función nosotros utilicemos la palabra reservada export, de exportar. Con esto estamos ya haciendo público o estamos haciendo visible nuestra función en otras partes del código. Esto ya TypeScript lo va a manejar de esa manera. Vamos a guardar, con esto ya tenemos nuestro primer archivo que se va a encargar netamente de validar los correos electrónicos. Vamos a crear otro nuevo archivo acá en nuestra carpeta que vamos a llamar, por ejemplo, fechas.ts. Este archivo se va a encargar de verificar si una fecha es válida. Vamos a copiar nuestro namespace. Podemos tener namespace del mismo nombre en nuestros archivos, eso no afecta. TypeScript de igual forma los va a agrupar. Así que vamos a colocar acá el namespace. También vamos a abrir y cerrar llaves y dentro vamos a crear una función. Así que creamos una función el cual va a recibir lo que es la fecha, que va a ser del tipo string, y esto va a retornar también un valor booleano. Dentro vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos hace un momento. Vamos a utilizar una constante. Esta expresión regular lo que hace simplemente es agrupar tres pares de números, los cuales, bueno, sería básicamente la fecha. Y va a comparar los días, los meses y los años. Entonces, este valor lo tenemos que evaluar de igual manera dentro de un if. Vamos a verificar que coincida, así que vamos a poner fecha.match. El match, al igual que el test, también nos devuelve un valor true si hay coincidencia con la expresión regular o un false si no hay coincidencia. Entonces, dentro del match le pasamos la expresión regular y vamos a decir que fecha sea diferente de vacío, que no metamos un valor vacío dentro de fecha. Guardamos, pero antes recuerden siempre que debemos usar el export. De esta manera va a ser pública nuestra función. Vamos a crear un archivo más, vamos a dar en New File y lo vamos a llamar, por ejemplo, nombres. Entonces este archivo se va a encargar de verificar eso. Así que vamos a copiar lo que es el namespace. Copiamos, cerramos llaves y acá vamos a crear una función. Esto va a recibir una variable nombre que va a ser del tipo string y el cual va a retornar también un valor booleano. Vamos a hacer simplemente un if en donde vamos a utilizar el type of que no sea undefined, .length sea mayor, por ejemplo, a 3 caracteres. Y también que el nombre no sea vacío.
De esta manera tenemos una validación bastante simple. Por supuesto, acá se puede agregar más opciones, más cosas. Y recordemos que tenemos que colocar el export para poder hacer visible esta función. Bien, con eso ya tenemos todo listo y ahora toca llamarlo en nuestro main. Guardamos y ahora vamos a ir a nuestro main y acá vamos a llamar a nuestras validaciones. Para eso vamos a usar el console log y acá vamos a llamar lo que es a validar formulario, incluso ya el visual nos completa. Punto, accedemos con punto a las diferentes funciones que habíamos creado. Y por ejemplo vamos a hacer con correos. Correos, abrimos y le vamos a pasar un correo electrónico. Abrimos el signo de interrogación. Acá vamos a poner que si esto nos da un true, significa que el correo es válido. Entonces ponemos correo válido. Dos puntos. Y si esto ha ido mal, entonces ponemos correo inválido. Vamos a copiar esta consola unas 3 veces. Y acá en vez de correos vamos a poner, por ejemplo, fechas. Y acá en correos del último ponemos nombres. Y acá, por ejemplo, vamos a poner Juanito. Y acá vamos a cambiar esto, en vez de correo vamos a poner fecha. Una vez hecho esto, no nos olvidemos de compilar siempre, así que ponemos tsc. También puedes utilizar el modo watch para poder hacer la compilación automáticamente. Al hacer esto ya TypeScript nos va a generar los archivos JavaScript. Vamos a abrir nuestro archivo index, donde acá tenemos ya al main.js. Vamos a abrir a ver qué es lo que sucede. Vamos a abrir en el explorador, abrimos con nuestro navegador, vamos a dar en inspeccionar, nos vamos a consola y acá nos dice un error en count reference, o sea que no puede encontrar la referencia. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que si revisamos el main.js vamos a ver que solamente está la consola, lo que escribimos en el código, y no están los demás archivos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eso es porque TypeScript le va a tratar los archivos de forma independiente. Una solución a esto podría ser lo siguiente. Bueno, muchos estarán diciendo, bueno, simplemente agarramos acá en el main, vamos a, por ejemplo, a copiar y acá vamos a llamar, por ejemplo, a correos, a validar formularios, correos, y acá vamos a llamar a fechas y acá vamos a llamar a nombres, guardamos y si actualizamos vamos a ver que ahora sí está funcionando correctamente. Pero esta no sería una solución factible. ¿Por qué? Porque con el tiempo nuestros archivos van a crecer a un punto en que básicamente estos archivos podrían ocupar tanto espacio en nuestro index o en nuestro proyecto que serían demasiadas peticiones para nuestro servidor. Entonces esto no sería una opción viable en este caso. Para esto entonces lo que tenemos que hacer simplemente es utilizar la importación de los namespace. Esto lo vamos a ver en el siguiente tutorial.